Región Norte, una historia de poder y victoria que se sigue escribiendo. Capítulo 9. En 1993 aparece en La Guajira un obrero que había trabajado para una organización del nombre en ese departamento. Había contactado al oficial para manifestarle su deseo de trabajar con la organización. Era el hermano Juan de Dios Oliveros, un predicador fogoso y con un buen ánimo para servir. Él se entrevista con el presbítero Marco Tulio Oviedo, quien lo autoriza para predicar, y comienza a hacerlo en la población de Cotoprix, en La Guajira. En el coliseo cubierto del barrio olímpico de Palmira Valle se realizó para los días de la llamada Semana Santa de 1993 la Convención Nacional. Fue invitado para la predicación el reverendo Harry Sisson, director mundial de evangelismo de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Cabe mencionar este evento porque el presbítero reverendo Marco Tulio Oviedo organizó en el distrito un tour hacia la ciudad de Palmira con el fin que asistiéramos al evento nacional. 40 personas aceptamos el reto y nos embarcamos rumbo al Valle del Cauca. Fue tanta la presencia del Espíritu Santo en esos cultos que en el último servicio no hubo predicación porque desde las alabanzas el coliseo ardió en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo año, el hermano Marco Tulio Oviedo, como oficial del distrito, envía al pastor Jorge Causil, quien estaba en Bahía Honda, para que se encargase de un trabajo que la hermana Merly Armenta había iniciado en Ciénaga Magdalena, en un barrio aledaño al populoso sector de El Polvorín. Esta era la segunda ocasión que se pretendía abrir obra en esa población. Hacia Bahía Honda fue enviado el obrero Adalberto Rivera, quien vivía en Guamachito Magdalena, pero era miembro de la congregación de Aracataca. En Ciénaga, el hermano Causil comenzó a predicar, evangelizar y a realizar campañas, pero no se dieron los resultados esperados, siendo trasladado a El Copey, Cesar, a mediados de 1993. El hermano Rivera estuvo en Bahía Honda por el lapso de 2 años, pues debido a problemas de salud tuvo que salir de ese pueblo. A ese lugar posesionaron al pastor Juan de Dios Oliveros, quien venía de predicar en Cotoprix, en La Guajira. El pastor Juan de Dios, con un espíritu fogoso y mucho ánimo, no dejó rincón de Bahía Honda sin predicarle. El pastor José Jiménez determina abrir obra en el norte de Barranquilla, por lo que decide en 1994 entregar a los oficiales la iglesia del barrio Tayrona. El presbítero, para cubrir la vacante, envía a ese lugar al pastor Jaime Urueta, que se encontraba predicando en el corregimiento de El Tres, Antioquia, en Urabá. Buen viento y buena mar. En la administración del hermano Marco Tulio Oviedo y con la indefectible ayuda del Señor Jesucristo, el Distrito Norte pasó de tener 7 congregaciones en 1990 a ser cerca de 25 obras en 1994. 4 años después de haber llegado a la costa atlántica, el pastor Oviedo parte para la ciudad de Bogotá a pastorear la congregación en el barrio Nueva Colombia. Es nombrado en su reemplazo como oficial del distrito al pastor Juan Pedrosa Caraballo, que se desempeñaba como presbítero auxiliar. Con la salida del distrito del pastor Marco Tulio se produce una serie de movimientos de traslado de pastores, y es así como a la iglesia en Los Olivos, en Santa Marta, trasladan al pastor Jaime Pineda, quien administraba en Maicao, y para Maicao, Guajira, envían al pastor Luis Alfonso Rojas, que había venido desde Montería a Aracataca en 1992 en reemplazo del pastor Jorge Luis Valencia, que había sido trasladado a Quimbaya, Quindío. Cuando el pastor Rojas vino de Córdoba a la tierra de Macondo, se trae consigo a un hermano que había sido un gran líder y colaborador en la congregación en Cantaclaro, en Montería. Es el hermano José Miguel Calao. El hermano Calao se está un tiempo en Aracataca apoyando el trabajo del pastor, pero con la visión de abrir un campo en el sector, y es cuando surge la necesidad de que vaya a Media Luna Magdalena, corregimiento de Pibijay, en donde permaneció por más de 3 años. En 1994 fallece en la ciudad de Barranquilla el hermano Víctor Niebles, pastor en Santo Domingo.
El día del sepelio, debido a la preocupación por la continuidad de la obra allí, el hermano Saúl Acevedo se ofrece ante el presbítero Juan Pedrosa para hacerse al frente de la congregación y atenderla. La solicitud es aceptada por el oficial distrital. El pastor Saúl atendió a Santo Domingo por los 2 años siguientes hasta que en 1996 es posesionado el hermano Isaac Acevedo por el presbítero Pedrosa, y quien ya venía trabajando en ese barrio apoyando a su padre en la administración de los escasos bautizados que había allí, permaneciendo 2 años realizando los cultos en la casa de la viuda María de Niebles y en 2 hogares de hermanos de la congregación, pues no había propiedad. Fue poco lo que pudo hacer el hermano posesionado en Santo Domingo. Transcurría el año 1994 y el pastor Saúl Acevedo, que estaba en Surdís, en Barranquilla, tuvo una visión para ir a un pueblo en el departamento del Magdalena, Pedraza, donde veía a una anciana sentada en un sofá en el centro de una grande sala y rodeado por 2 columnas. El hermano Saúl oró al Señor Jesucristo pidiéndole dirección para ir a esa población, a la que viajó unas semanas después. Al llegar a Pedraza, salió a recorrer las calles en busca de una orientación para iniciar el trabajo evangelizador. Ese día compartió la palabra de Dios con varias familias en sus casas, haciendo varios contactos en el pueblo. Llegó a una casa a cuya familia les compartió el evangelio, y una señora de la casa le dice que si le podía hacer un culto, a lo que el hermano Saúl no se negó. Así fue que 1 hora antes empezó a invitar a los vecinos para la reunión de la noche, teniendo la asistencia de un buen grupo de personas. Al día siguiente, el hermano Saúl se presta a visitar el lugar donde se había realizado el culto, recibiéndole la única persona que estaba allí, la señora de la casa. A ella le comparte del evangelio y del plan de salvación. La mujer atendió todo lo que le hablaron de la palabra de Dios. El hermano Saúl hablaba desprevenidamente con la anciana, que estaba sentada en su cómodo y elegante mueble en el centro de la sala de su casa, pero sin notar que el cuadro que le rodeaba era el mismo que el Señor Jesucristo le había mostrado en Barranquilla en una visión. Cuando se percató, supo de inmediato que estaba en el lugar correcto y en la voluntad de Dios. El nombre de esa anciana era Zoila Guerrero. De ahí en adelante el hermano Saúl venía de Barranquilla a Pedraza cada 15 días a visitar y evangelizar al pueblo, estableciendo las reuniones en la sala de la casa de una familia de apellido González, de la que salieron los primeros bautizados. En sus viajes, el pastor Acevedo no dejaba de visitar a la anciana Zoila, quien mostraba un fuerte interés por el evangelio y ya había manifestado el deseo de bautizarse, asunto que se le complicó porque la hija, compañera de vivienda, se le opuso rotundamente. Pasaron los meses y 2 años después, la anciana, sumergida en el anhelo de la salvación, le pide al pastor Saúl que, para que su hija no se diese cuenta, que por favor la bautizara a las 2 de la madrugada, y así fue llevada la anciana a las aguas del bautismo. En las reuniones en la sala de la familia González se manifestaba la presencia de Dios, tanto que varias personas recibieron el Espíritu Santo en ellas. Con el tiempo, la asistencia crecía y el grupo se consolidaba, por lo que se hacía necesario la continuidad de asistir ministerialmente en la obra. El hermano Saúl decide enviar a su hijo, el hermano Isaac Acevedo, quien pastoreaba en Santo Domingo, para apoyar el trabajo misionero en Pedraza la semana que él no viajaba, lo que permitía semanalmente estar 4 días cada uno en ese pueblo. Y en Barranquilla se colaboraban en las obras que dejaban para visitar a la población magdalenense. Ese trabajo misionero en Pedraza se hizo por espacio de 3 largos años, dejando un número no inferior a 10 bautizados.